Buenos días a todos y todas. Les habla Ricardo Sassone desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y desde aquí les hago llegar un cordial saludo. Antes que nada deseo agradecer al área de Artes Vivas del Museo Universitario del Chopo por la invitación que me han cursado para poder participar de estos diálogos en el confinamiento. El eje temático propuesto se ha denominado Romper el tiempo, reflexiones sobre la producción de las artes vivas. A modo de presentación, les comento que, yo me he desempeñado y formado un tanto eclécticamente, y esa diversidad de la formación me ha permitido abordar el campo de las artes vivas desde una convergencia proyectual y desde la unificación de diversos campos de conocimiento. Y también desearía compartir una especie de idea fuerza que yo he sostenido, que es aquella que articula necesariamente el pensamiento y la acción. Elevar la experiencia al concepto y experimentar el pensar para luego poder pensar acerca de la experiencia ha sido de alguna manera algo que se ha proyectado en esa convergencia proyectual y en el desarrollo profesional dentro del área. Yo me he desempeñado y me desempeño como docente e investigador en el área de artes del espectáculo, lo que para mí abarca una zona muy amplia de lo que es el teatro y la performance. Y por otro lado, he trabajado en el campo de la filosofía práctica y aplicada. Las disciplinas prácticas son las que me permiten llevar el pensamiento a la zona, al espacio en el cual las prácticas sociales se efectivizan. Entre ellas, obviamente, cabe destacar el pensamiento filosófico en sentido ético, que perspectiva o tematiza el campo de la moral y de las prácticas sociales, y por otro lado, el campo de la estética como pensamiento aplicado precisamente a la zona en que se desarrollan las poéticas, entendiendo estas como una serie de prácticas y procedimientos, instrumentos diversos que entran en la consideración del artista en su proceso creativo y que finalmente concluyen con la posibilidad de que emerja o se materialice la obra de arte. También me he desempeñado dentro del ámbito de la gestión cultural e institucional, tanto en la actividad pública como en la privada, y también en estos campos esa articulación ha sido muy productiva. Hemos considerado en el desarrollo de estas charlas seguir una serie de ordenamiento de consideraciones que hacen al desarrollo del eje propuesto, y el primero de ellos, tal vez necesario e imprescindible, es poder acercarnos a una definición de lo que significa las artes vivas. Y a mí me parece que esto se puede definir, como siempre, tanto por extensión como por comprensión. Por extensión, obviamente yo podría pasar revista a una cantidad de expresiones por todos conocidas, como son las del teatro, la danza, la performance, el clown, el mimo, el circo, el teatro circo, la música, el teatro musical y todas las expresiones que están dando cuenta de la integración de los géneros. Por suerte, en esta altura de la evolución del pensamiento, nosotros nos hemos desprendido de una marcación taxativa en lo que respecta a la marcación de géneros, y estamos habitando en una muy fructífera interacción donde no solamente se borran los límites, sino que se retroalimentan las posibilidades expresivas y de trabajo en función de aportes que hacen a la forma
en que el abordaje de estas cuestiones adquiere significancia y singularidad. Más allá de esta definición extensiva, me parece que es interesante tratar de llegar a un punto de apoyo comprensivo de lo que significan las artes vivas. Y ese punto de apoyo para mí está dado en la consideración de lo que significa el cuerpo y la corporalidad, que me gustaría a mí definirlo como cierto territorio escénico primordial, ¿sí? Un territorio escénico en el cual uno inscribe experiencias y acciones que nos permiten proyectarnos como seres vivos e interactuar con el medio desde nuestra sensorialidad ampliada en función de la experiencia cultural en la cual desarrollamos todo este tipo de actividades. Ese cuerpo presencia y ese cuerpo presente también se convierte un poco en el centro de todas nuestras determinaciones espaciotemporales y nos permite ordenar la acción o las acciones que dan cuenta finalmente de una configuración en estas artes presenciales. Y yo diría de doble presencia. Por un lado, el espacio escénico en el cual se plasman cierto proyecto creativo alrededor de las formas que extensivamente hemos denominado o hemos mencionado. Y por otro lado, el espacio de expectación, que hace a la posibilidad de que la obra se cierre en cuanto a significancia en la mirada imprescindible mirada del receptor. También nos encontramos con que ese criterio de demarcación o convención que separaba el espacio de expectación y el espacio de realización de la obra, el espacio escénico, también se ha convertido en algo que ya no es específicamente rígido, sino que puede haber un criterio de demarcación poroso, lábil, y ese espacio es en el cual para mí se inscriben las actividades performativas en el sentido estricto. Esto quiere decir que si nosotros articulamos el mundo de la vida cotidiana y el mundo de la obra en tanto extracotidiano, el espacio del como sí, en contrastación con el espacio del para mí o el para sí, tenemos proyecciones de acciones cotidianas en lo extracotidiano y extracotidianas en lo cotidiano. Y este movimiento nos permite hablar, en primer término, de lo que sería la construcción del verosímil dentro de este espacio, y en segundo término, la instauración del simulacro en el espacio del mundo de la vida ordinaria. Y ahí podemos abordar una cantidad de mediaciones que hacen la comprensión de qué es lo que realizamos y qué es lo que pensamos en el momento en que realizamos. Representar pensamientos, crear situaciones, convertir todo eso en acontecimientos singulares, es un poco lo que está asociado a esta noción de presencia, ¿sí? De cualquier manera, también dejamos abiertas las puertas para que aceptemos y profundicemos en otras formas de realizar, por ejemplo, las actividades teatrales en un espacio lindante con la virtualidad. Hace tiempo que han aparecido las artes escénicas digitales y eso demanda poder adecuar y redefinir la propia concepción de lo que significa hacer teatro, para no caer en las tan trilladas posiciones de esto es arte, esto no es arte, esto es teatro o no es teatro, porque en realidad es una discusión sin sentido, ¿sí? Arte es o teatro es lo que los creativos y artistas definen para sí o eligen como forma de poder expresarse.
y si se expresan es porque tienen algo que comunicar. Y como para comunicar necesitan del otro lado alguien que reciba esa codificación y ese mensaje, bueno, las distintas manifestaciones desarrollarán estrategias singulares para que eso ocurra. Teniendo en cuenta, y esto es algo que también está presente en este momento donde tenemos en cierta manera acotada nuestra forma de interacción personal, el formato digital o el formato de interacción o las mediaciones tecnológicas deben ser empleadas y profundizadas en su especificidad. A mí me parece que es muy problemático tratar de utilizar estas herramientas tecnológicas creando un como si existiera una presencia. En realidad es otro tipo de presencia. Y a partir de ahí podremos generar una profundización de estas herramientas disponibles y capitalizar la novedad y capitalizar, en todo caso, estos progresos tecnocientíficos que nos permiten redefinir posiciones y posibilidades. Bien, completando lo que decíamos acerca de la corporalidad, es importante destacar, yo como teatrista y en la experiencia del trabajo con mis actores y con los elencos, intento instalar siempre esta noción que integra el cuerpo y la voz. La voz forma estrictamente parte del cuerpo y el cuerpo es una entidad psicofísica y no hay que hacer ningún ejercicio analítico para separar en partes lo que está absolutamente en correspondencia y unido. Bueno, este es otro aspecto que nos permite a nosotros generar una desterritorialización del cuerpo a través del uso de la voz para poder plantearnos reterritorializar en otras zonas, como si pudiéramos transitar en el sentido de Lesiano una línea de fuga e interactuar desde un cuerpo que se convierta en imagen y una voz que se convierte en enlace entre esa presencia de la imagen y el cuerpo de los destinatarios de este mensaje estrictamente. También en función de lo que nos genera esta ampliación del criterio de marcación, el criterio de delegación, la convención teatral. En la medida en que esa convención se flexibiliza, nosotros podemos extender, performáticamente hablando, los límites en los cuales el escenario antes quedaba dentro de un espacio de jerarquización con respecto a la expectación, a tal punto que podemos convertir la totalidad del espacio disponible en espacio escénico. Y ahí también existirá otra alternancia de roles, dado que en una propuesta performática el receptor puede participar de la propuesta, pasando a ser, digamos, un polo activo, y el actor que inicialmente era un polo activo puede pasar a ser un polo pasivo, y en esta relación e intercambio de roles crecerá la posibilidad de generar otras densidades, otras texturas, otras formas en las cuales se complementan distintas acciones, logrando niveles de comunicación que inicialmente no fueron estandarizados o previstos, salvo que retornemos a cierta escena originaria en la cual, antes de instanciarse la forma teatral, teníamos formas performativas muy elocuentes e intensas y fundamentales, como son las fiestas populares, las celebraciones, en las cuales aspectos mitomágicos se unificaban con cierto recorrido del receptor, que en ese momento era el celebrante. Lo mismo que sucede en todas las manifestaciones rituales que perviven en nuestra situación cotidiana, ¿sí?
Una reflexión de por qué resulta interesante participar de esta dinámica, creo que ya está señalada y adelantada con lo que hemos mencionado antes. A mí me gustaría acá reflexionar acerca de algo, porque estamos hablando de confinamiento. ¿Sí? Si bien la denotación de confinamiento tiene que ver con una reclusión o con un encierro, también es cierto que el campo semántico podría darnos algunas otras intuiciones que son interesantes, porque encierra la palabra confín, por un lado, lo que es la marca del vocablo latino, ¿sí? El con está dando una idea de encuentro, digamos, de conjunto, de comunidad o de cosa compartida. Y el finis tiene que ver con un territorio que termina en un lugar pero empieza otro, ¿sí? Entonces uno también puede entender o comprender el confín como una posibilidad de encuentro en el territorio del otro, ¿sí? Y ahí es donde opera esa línea de fuga que es la voz, ¿sí? O la tecnología que nos permite vincularlos desde la imagen, ¿sí? Entonces, esto me parece que atenúa esta especie de compulsión comunicativa a través de la imagen, a través de los mensajes, para poder dar espacio reflexivo y darle un sentido a la comunicación, ¿sí? Lo peor que nos puede pasar es creer que cierta práctica social se vuelve obligatoria. Entonces, si uno no la emplea, está como una especie de default con respecto a la práctica. Y ahí también tenemos que considerar cuál es la necesidad que nosotros nos planteamos desde el punto de vista comunicacional. Evidentemente, digamos, la tecnología permite también democratizar la circulación y el uso del discurso, pero tampoco tenemos que dejar pasar un segundo aspecto que hace al confinamiento en el sentido, si se quiere, de negatividad. Y sobre esto ya tenemos mucho camino recorrido, ¿sí? Desde las investigaciones de Foucault, señalando lo que era el dispositivo a partir del cual, desde el punto de vista de la cultura y el ámbito de poder, se disciplina cuerpos, ¿sí? Nosotros tenemos el diseño institucional, en muchísimos casos, basadas en el cuerpo disciplinado, en el cuerpo acotado en cuanto a sus posibilidades expresivas también, ¿sí? Y por otro lado, el concepto de biopolítica también está dando cuenta que el control social no se realiza simplemente a través de una proyección ideológica, sino que requiere el control del cuerpo de los individuos. Y esto también hay que tenerlo en cuenta, porque lo que estamos atravesando en esta escena pandémica tiene que ver con esa categoría que también ha sido estudiada como estado de excepción. Ahí me remito a un filósofo muy interesante que es Agamben, ¿sí? Que está presentando esta situación, la está desarrollando. Bien, el estado de excepción, aquel que atribuye a cierta zona en el espacio de poder un privilegio de poder codificar o sobrecodificar los cuerpos, es válido en función de que la excepción sea eso, una excepción. Entonces ahí se nos abre también una especie de luz roja para estar atentos a cómo se maneja esta excepción. Y para abonar un poco la positividad en función de lo que estoy expresando,
a mí me interesa muchísimo esta idea de la comunidad de indagación, ¿sí? La comunidad de indagación que nace o se hunde en la tradición del pragmatismo americano de Peirce y John Dewey, estaría señalando algo así como que el grupo de individuos en forma colaborativa acceden a un aprendizaje significativo en relación a un objeto o a una materia de estudio y dentro de una visión empírica, de tal modo que el que enseña puede aprender y el que aprende puede enseñar, ¿sí? Esto también está desarrollado por este importantísimo pedagogo y pensador que fue Paulo Freire, ¿sí? Donde también estaba desarrollada la idea de que en ese contexto comunicacional es posible que nadie enseñe a nadie, sino que todos enseñen y todos aprendan de todos, ¿sí? El reconocer los saberes previos se hace muy importante en cualquier situación de interculturalidad, ¿sí? Y acá también hay algo que es importante, ¿no? Porque una cosa es lo intercultural, donde las partes que confrontan o generan un punto de encuentro de tradiciones distintas, estableciendo relaciones simétricas, y otra cosa es aquel en el que tales relaciones están afectados por un campo de poder que incide rompiendo tal situación. Y entiendo aquí como simétrico un encuentro basado en el reconocimiento del otro, el reconocimiento de la otredad y la alteridad, tomando como principio organizador del vínculo la relación yo-tú, que en su momento planteara tan intensamente Martin Buber. Esto implica una relación de cercanía y un estar juntos que nos lleva a considerar al prójimo en tanto próximo. Y es lo que configura un contexto de intersubjetividad expandido, que a los efectos de poder leer adecuadamente el orden de lo real, supera con creces el instalarlos en universalidades abstractas. Y en ese sentido de la posibilidad de que las partes que intercambian mantengan su singularidad y aparezca un espacio común donde la creatividad configura otro tipo de adquisiciones, se basa en muchas experiencias, ¿no? Es lo que, sin ir más lejos, se ha impuesto en algún momento en las prácticas efectivas del Odin Teatro, el grupo liderado por Eugenio Barba, donde se hablaba de trueque, ¿sí? Es interesante esa figura. El trueque es algo que históricamente ha estado asociado a una primigenia teoría del valor, ¿sí? Que es el valor tiempo antes que el valor de cambio u otros deslizamientos que en la teoría del valor han dado mucho que hablar. Por otro lado, esto también nos separa de lo que sería la historia de la transculturación o la aculturación, ¿sí? Que se produce en el momento que una acción cultural pasa por arriba de la otra y la incorpora a sus usos y costumbres, haciendo perder especificidad a la que está o la que se presenta como una cultura subyacente en relación a la primera. Nosotros estamos históricamente y lamentablemente diría acostumbrados a ver este proceso de transculturación, y creo que es algo que hay que tener cuidado en los intercambios que nosotros hacemos en instrumentos como el que estamos utilizando, ¿sí? Hay otra zona de reflexión a la cual nos invita la propuesta organizativa del evento,
que tiene que ver con pasar o con dar un salto a lo que es la evaluación del contexto de producción de las artes vivas. Y obviamente tenemos un contexto de producción local, un contexto de producción externo o internacional, y un poco la pregunta es si existe una articulación posible y equilibrada entre estos ámbitos de producción. Evidentemente, la situación local es propia de lo que la cultura y la acción política e institucional de cada país sostiene o lo que genera como marco normativo para el desarrollo de las artes. En Argentina hemos tenido un acontecimiento que ha sido sumamente importante y del cual participó la comunidad teatral casi en su integridad, que fue el que genera la ley de teatro, ¿sí? Hay un antes y un después de la sanción de la ley de teatro y la creación del Instituto Nacional de Teatro. Porque la ley de teatro impone, dentro de la práctica estatal, subsidiar específicamente a las artes vivas y como derivación o como consecuencia más o menos inmediata de la ley de teatro, después aparecen otros marcos legales que regulan las prácticas de danza, las prácticas de circo, la práctica de zonas de producción intermedias. El objetivo de la ley de teatro se fue proyectando y ampliando, pero básicamente el planteo filosófico de la ley era que el Estado debería vehiculizar la instauración de las prácticas teatrales en la totalidad del país. La ley de teatro es una ley federal, ¿sí? Y como tal distribuye recursos en forma proporcional, equiproporcional a las 6 regiones teatrales del país, independientemente de la densidad de población e independientemente de los recursos locales, ¿sí? Y eso ha generado fenómenos bastante interesantes en la producción. Y acá voy a referirme básicamente a la producción del teatro independiente, ¿sí? Nosotros hemos, de alguna manera, considerado que la zona de producción del teatro independiente debe ser protegida y debe ser incentivada más allá de lo que la actividad teatral, de lo que es la zona comercial de producción, realiza e implementa. Esto no quiere decir que yo esté contraponiendo intereses de un modo de producción a otro. Simplemente digo que el fenómeno que se ha producido en Argentina a partir de esa federalización ha sido algo sumamente impactante. En cada jurisdicción, a su vez, se han generado ciertos proyectos de sostén regional o sostén jurisdiccional de la actividad teatral. Entonces, en paralelo a lo que es el Instituto Nacional de Teatro, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, hay un instituto específico que es el de Proteatro. Y los números son muy elocuentes porque en época de régimen, vamos a poner entre paréntesis la coyuntura actual, en Ciudad de Buenos Aires se han generado casi 800 proyectos teatrales financiados por Proteatro y unos 200 más financiados por el Instituto Nacional de Teatro. O sea que es una zona donde se han producido 1000 proyectos teatrales dentro de un año calendario, ¿sí? Lo cual resulta bastante insólito.
obviamente la acción del instituto también ha sostenido una política para que las salas de teatro independiente se puedan ir consolidando y se puedan ir financiando en su desarrollo, más allá de lo que la autogestión de las propias salas genere. Entonces eso, digamos, eso ha producido una dinámica que ha sido extraordinaria. ¿Sí? Por eso yo no puedo pensar esta situación de producción local fuera de este contexto. Y más adelante hablaré un poquitito más de lo que significan los modelos de gestión y lo que implica la posibilidad de la gestión pública y la gestión privada. Entonces, los subsidios a las producciones y los apoyos dentro de distintos estamentos y formatos hacen a un aumento significativo de la circulación de obras y al intercambio regional. Cuando hablamos de la escena local e internacional, acá también quiero hacer una salvedad, porque para mí resultó muy atractivo e interesante el hecho de que de la integración regional propuesta por el Mercosur en su momento, se derivara una zona de incentivo del intercambio cultural dentro de la región del Mercosur. Lamentablemente eso no se ha podido implementar con la efectividad que hubiera sido necesario, o sea, armar corredores culturales entre los países del Mercosur y posiblemente irradiando a los países colaterales al Mercosur, donde se asegurara, más allá del interés de circulación de bienes y servicios que hacen a la actividad económica, la circulación de los bienes inmateriales que hacen a la adquisición del capital simbólico. Sí me parece que cuando uno contrasta la relación de la escena local e internacional, aparecen tensiones posiblemente relacionadas con, obviamente, problemas logísticos para poder trasladar espectáculos a otras zonas de desarrollo y la necesidad de pensar en cómo se articula y financian esos traslados. Y acá habría que hacer una parte para considerar la importancia de los festivales, tanto a nivel nacional como regional como internacional en sentido más amplio. Una consecuencia de la ley de teatro ha sido la de proyectar las fiestas teatrales en cada una de las regiones del país y una fiesta nacional de teatro. En la etapa que yo estuve en contacto con la gestión del Instituto Nacional de Teatro, y hablo de la época donde la Secretaría de Cultura se transformó en ministerio bajo la dirección de Teresa Parodi, y el instituto también operó con Guillermo Padroni como director ejecutivo, yo formando parte del equipo de asesoramiento. Nosotros tuvimos en la fiesta nacional un itinerario que cubrió 150 localidades, ¿sí? Y se habilitaron cosas muy interesantes. Se articuló también esto con el Ministerio de Educación, se generaron escenarios móviles trasladados, digamos, con acoplados, se generaron producciones dentro de ámbitos no convencionales y eso hizo que en muchos casos accedieran a la propuesta teatral gente que en su vida había estado en contacto con la actividad que para nosotros es algo casi normal, ¿sí? Pero hay que comprender eso, ¿sí? O sea, no todo el mundo accede a esto y hay que preocuparse por que eso suceda. En función de la participación en eventos internacionales, bueno, ahí se armó o se han armado distintas estrategias. Una fue la del MICA, la del Mercado de Industrias Culturales, después Industrias Creativas,
donde se generaban rondas de negocio, donde los programadores de los festivales podían tomar contacto con los proyectos creativos. Pero esto también va a entrar en cierta zona de un enfoque crítico, que es el que voy a realizar a continuación. ¿Cómo se administra la gestión? ¿Sí? ¿Cuál es el modelo que administra la gestión? Tradicionalmente tenemos tres, digamos, formas de generar y administrar esto. En el ámbito estatal, en el ámbito privado o en el ámbito mixto. En el ámbito privado está claro que hay una estrategia que conduce a maximizar ciertos resultados que también deben ser compatibles con los objetivos de las empresas u organismos que contribuyen al desarrollo de las artes vivas. La zona de desarrollo mixto podría estar amparada por estrategias como fueron o como han sido la ley de mecenazgo. En Argentina no hace mucho sancionada, pero que ha tenido mucho éxito colaborativo, tanto en Brasil, amparado por la ley Sarney, o en Chile, por la ley Valdés. Y eso ha dado un vuelco muy interesante a la producción de las artes vivas. El sponsoreo, o el sponsor que está detrás de la actividad en Brasil, ha sido el Banco de Brasil, lo cual generó una concentración bastante interesante de esfuerzos y de capital. Pero ahora sin etiquetar ni ideologizar, ya que yo adhiero a la idea de la crítica a la ideología realizada por Marx, la ideología en tanto falsa conciencia, me interesa a mí centrarme en el fenómeno, ¿sí? La captación del factum, qué ha pasado en las últimas décadas cuando nosotros nos hemos deslizado desde la contención de lo que en su momento fue el estado de bienestar a formas alternativas que, desde el punto de vista fáctico, han desembocado en un estado de malestar, ¿no? Entonces, independientemente del desarrollo económico que se ha producido en correlación con el estado de malestar, el desarrollo simbólico y la adquisición y la democratización del acceso a ese desarrollo ha sido muy inequitativo, ¿sí? Dado que los bolsones de pobreza y las situaciones que emergen de esa condición no han sido algo que uno puede considerar una consecuencia no deseada del fenómeno de concentración y el fenómeno de economías de escala, ¿sí? Sino que casi diría que es una derivación necesaria de todo eso. Entonces ahí hay un desequilibrio sistémico que lamentablemente no hemos podido todavía, o sobre el cual no hemos podido adecuadamente trabajar. Y me voy a detener ahora un poco en lo que sería el sistema de producción estatal o financiados del Estado. Desde donde yo comprendo este tema y en función de lo que ha sucedido en las últimas décadas en el desarrollo de un área tan importante como son los derechos humanos y la incorporación de estos derechos en las plataformas de las constituciones de diversos países, y el hecho de que de ahí también se han derivado acciones que han transformado en leyes positivas estos derechos. Ocurre algo muy interesante, porque el derecho a la cultura, el derecho a la adquisición del capital simbólico, está elevado precisamente a ese estatus. Es un derecho humano. Es un derecho humano que forma parte de los principios constitucionales que están
amparados por legislación positiva, generados por los Estados-nación. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado frente a eso? Bueno, tiene que cumplir la Constitución. Entonces no tiene otra posibilidad más que sostener y financiar el desarrollo de las artes en general y las artes vivas en particular. Y esta es la apoyatura a partir de la cual se ha generado y sostenido el movimiento que impulsa la mencionada ley de teatro en Argentina. Quiere decir que yo como ciudadano tengo derecho a que el Estado me preserve y además del capital en el sentido material, pueda proveerme de los elementos simbólicos que me permitan a mí afirmarme y crecer en mi condición existencial como ser humano. El Estado tiene obligación entonces de subsidiar a la cultura. Y ese derecho tiene que sostenerlo con políticas públicas activas, ¿sí? O sea que tiene que ser eficaz en cuanto a la implementación de esas políticas, logrando los objetivos propuestos. En términos más groseros, esto quiere decir que si yo presento un proyecto y el proyecto es de interés como para poder generar este crecimiento del capital simbólico, el Estado tiene la obligación de subsidiarme. Y yo no tengo que agradecerle nada al Estado, porque es el Estado que me tiene que agradecer a mí por existir y por ayudar a que él cumpla su función como Estado. Es decir, hay intereses muy concretos y el capital simbólico es lo que nos permite o lo que nos va a permitir nivelarnos en cuanto a nuestras posibilidades y expectativas de cara a un futuro que se presenta sumamente complejo y la educación va a tener o va a jugar un rol definitorio para poder generar igualdad de oportunidades y opciones. Entonces, esta es una posición que a mí me interesa mantenerla con mucha firmeza. Yo estoy haciendo acá tal vez una división bastante, si se quiere, radical entre el capital simbólico y el capital material. El problema para mí es que en los últimos tiempos, como se ha descubierto que hay opciones de negocios asociadas a la cultura y se ha desarrollado un área de economía de la cultura, lo cual me parece perfecto. Yo soy economista, me parece perfecto que suceda eso. Pero ¿qué pasa? Una cosa es que uno considere la dimensión económica de un proyecto y otra cosa es que este deslizamiento hacia la concepción económica me transforme el producto cultural, por ejemplo el teatro, en un objeto de intercambio, de compra-venta en un mercado, sometido a leyes de oferta y demanda. Entonces ahí ya no estoy muy seguro de la cosa, ¿sí? Porque, digamos, en un mercado estará asociado el producto a un precio, en tanto que el capital simbólico, desde donde yo lo veo, circula no dentro de un mercado, sino dentro de una zona, un ámbito en el cual existen destinatarios que reciben ese capital simbólico porque lo necesitan y además eso que reciben objetualmente no está sometido a un precio, sino al aprecio que el individuo puede hacer en relación a la forma y el contenido de lo que recibe. Y esto me parece que no es menor. Entonces, ese destinatario, ese receptor, no tiene el estatus de un cliente. Porque por otro lado, en el sistema de producción estándar, yo no aspiro como empresa productora a que el cliente complete el producto mío. Yo se lo entrego terminado el producto, en tanto que los productos, entre comillas, asociados al capital simbólico, deben estar disponibles para que el espectador en estado de abierto los pueda recepcionar e incorporar a su propio flujo de vivencias. Es el receptor el que termina de configurar la obra, el que le da el sentido inscribiendo ese material en su propio imaginario y en su propia situación
simbólica frente a esto. Entonces el rol del Estado para mí es fundamental en cuanto a poder sostener e incrementar esta zona de desarrollo de la cual estamos hablando, que a su vez coincide con un aspecto del propio desarrollo humano, ¿sí? Hay algo que también me parece que ha generado también una situación tal vez de controversia y que tiene que ver con lo que, asociado a la hipótesis de la economía de la cultura, es conocido el hecho de que dentro de ese ámbito se habla de la fatalidad de los costos. Esto quiere decir que los espectáculos en vivo no pueden ser beneficiados por el aumento de la productividad que en otros ámbitos se desarrolla en función de los recursos tecnológicos disponibles, sino que el recurso humano gravita y forma parte del dispositivo de producción de artes vivas de la misma manera que lo hacía digamos, en las condiciones de producción mucho tiempo atrás, ¿sí? Los estudios de la famosa fatalidad de los costos se hunden en 300 o 400 años de historia. Hay archivos que han permitido recuperar fuentes y actualizar esas fuentes, digamos, llevadas a la situación de lectura actual. Se ha hecho una actualización de las cifras y nos dimos cuenta que este fenómeno no es una novedad, ¿sí? Entonces, frente a eso, otra condición adicional para que el capital simbólico no dependa de la eficacia, no dependa de la eficiencia, no dependa de los ratios a partir de los cuales nosotros evaluamos el desarrollo o el desempeño de una industria en tanto proyecto empresarial, ¿sí? Obviamente, si alguien configura un proyecto empresarial industrial, bueno, la lógica nos dice que debe existir una utilidad de la cual se puedan apropiar los dueños del capital, y eso entra dentro de la lógica sistémica. Pero no es lo mismo vender y comercializar un producto estándar dentro de la zona de intercambio y transaccional en la cual yo, cliente, me beneficio comprando, adquiriendo un producto, que ser destinatario de esta acción, que también es una acción cultural y colectiva que deposita en mí el capital simbólico. Entonces, ¿qué modelos organizacionales me parece que son compatibles con esta idea? Y vuelvo a centrar mi mirada en el teatro independiente. Bueno, a mí me parece que hablar de emprendimiento genera un salto interesante, por lo menos cualitativamente, en el pensamiento, en contrastación con lo que sería una empresa. Y un emprendimiento puede derivar en modelos cooperativos, en la instauración de cooperativas, donde si un proyecto genera beneficios, bueno, los asociados o los participantes del proyecto disfrutan de eso en forma proporcional y equitativa. Y por otro lado, la idea de la acción cooperativa también permite desarrollar o comprender que más allá de los subsidios, gestionar un proyecto equivale a autogestionar. Y los modelos autogestivos complementan la acción del subsidio y dan posibilidades de generar u obtener ingresos dentro del propio contexto de la actividad. Y si uno tuviera que resumir, ¿no?, en relación al último punto, que habla de las estrategias a seguir, si es posible en las situaciones de extrema complejidad actuales, sostener la producción de las artes vivas, y a mí me parece que hay varias acciones que desde esta visión cooperativa se pueden
impulsar y resolver. Aprendiendo también de la lógica del mercado, donde eso nos aporta a nosotros, no donde nosotros aportamos al mercado. Por empezar, el proyecto debe apuntar a su visibilidad, ¿sí? Si lo que uno hace no es visible para otro, en la situación de saturación que puede haber dentro de propuestas culturales, es como si no lo hiciera. Los problemas económicos y logísticos y la gravitación del trabajo directo, como hemos dicho, también pueden entrar en una frecuencia interesante cuando se consolidan grupos de gestión, ¿sí? Normalmente nosotros hablamos de proyectos que son contingentes, es decir, personas se configuran dentro de un equipo de producción para llevar adelante un proyecto y esa asociación es casual, pero lo que me parece que tiene mucha fuerza es cuando existe una acción que tiende a configurar grupos que prevalecen en el tiempo. Con lo cual, se pueden consolidar los esquemas de gestión y producción, se pueden planificar acciones a mediano y corto plazo, más allá de la inmediatez que la contingencia genera. Se desarrollan interfaces de contacto institucional que son muy valiosas a nivel local y a nivel externo. Y por otro lado, abre una posibilidad muy importante que forma parte de la práctica de las artes en general y de las artes escénicas en particular. A mí me interesa sostener un espacio de experimentación e investigación. ¿Y quién investiga? El grupo de trabajo. El actor investigador, el director investigador, permiten desarrollar nuevas experiencias, nuevas propuestas poéticas, explorar lenguajes, llevar los lenguajes hacia los límites de su expresión y encontrar posibilidades expresivas nuevas y sobre todo, dando tiempo al desarrollo de los productos de experimentación, se puede capitalizar el azar, que forma parte de algo muy importante en cuanto a las situaciones de la creatividad. Para resumir esto, ir terminando con esta charla y con este recorrido en la experiencia que he intentado compartir con ustedes, me parece que hay dos conceptos que podrían quedar como referentes de lo que yo he dicho. Por un lado, pensar en términos de la autogestión y pensar que hay actividades productivas en el campo de las artes y de las artes vivas que, lejos de ser una industria cultural, son una artesanía cultural, ¿sí? Y la mediación es otra cuando uno genera el trabajo artesanal. Y en tercera instancia, sostener todos los procesos que incentiven y me conduzcan a un aumento de la creatividad, ¿sí? Que me permite dar saltos cualitativos en la conciencia. Y yo, parangonando un lugar común que da vueltas dentro de las expresiones de mi país, diría que creatividad mata a crisis. Y como la crisis se instala para generar cambios, hay un costado positivo de la crisis, que es la que me permite revisar mis estrategias de vida, mis procedimientos de trabajo. La creatividad genera suturas y la creatividad genera transformaciones y me permite encontrar novedades y aspectos que superan la coyuntura y superan también los discursos que uniformizan estos sistemas culturales particulares o lo sumergen en una famosa cultura global. Pero no nos olvidemos que esa cultura global, en la dimensión económica específicamente, ha generado burbujas y que muchas veces el globo resulta pinchado, así como las burbujas explotan. El capital simbólico se consolida paso a paso. No hay lotería de capital simbólico, ¿sí?
hay lotería de capital material. De un día para otro yo gano la lotería y tengo X millones de pesos. Pero el capital simbólico es algo que o lo adquiero sistemáticamente a lo largo del tiempo y lo capitalizo dinámicamente, o lamentablemente no lo puedo adquirir. Bueno, sin más, les doy las gracias por la atención que pueden estar dispensando a esta exposición y espero que nos podamos encontrar en otras situaciones y en algún caso presencialmente, como para poder generar otro tipo de vínculos e interacción. Buenas noches y gracias.